vampiros. Si te gusta este tema, déjame hacerte una recomendación. Uno de los mejores y más importantes tratados del tema vampírico que existen estuvieron escritos por las manos del benedictino Agustín Calvet. Este fue un francés que se especializó en recopilar casos de todo el mundo sobre este tema. En estos tratados vas a ver cómo él plasmó como testigos de primer nivel a militares, obispos y personas de alta moral, o sea, muy confiables. Ellos relataban los sucesos alrededor de estas entidades, de los no muertos. Pero dame un espacio porque antes de empezar con todo este tema paranormal, quiero agradecer infinitamente a los nuevos suscriptores del canal. Al capitán de las monas chinas, a Arturo Solís, a Betty Muga, a Estuchito Roja, a Gustavo Cárdenas, a Pavel Iván y a Santos Albañil. A todos ellos les envío un beso y les doy las gracias por ver el contenido de este canal. Este canal está creciendo gracias a ti. Y bueno, dicho esto, vámonos al excelentísimo video de hoy. Pero bueno, ya después de la recomendación del día, vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí. Bram Stoker y su relación con Drácula, el otro no muerto. Uno de los primeros libros que compré hace ya bastantes años fue el de Drácula, de Bram Stoker. Era un libro común, nada de ediciones especiales ni cosas por el estilo, porque mi poder adquisitivo en ese momento pues no daba para más. Entonces me tuve que conformar, pero cuando viajo, salgo de casa o simplemente me quiero relajar, este es mi libro de cabecera. Yo me enamoré de este personaje, de Drácula, desde hace muchísimos años. Los vampiros están en todos lados y no existe ni una sola cultura en el mundo que no haga referencia a ellos y a los estragos que generan cuando están entre los vivos. Lo curioso es que si comentas algo sobre vampiros entre la gente, estos solo sonríen y te dan el avión. No creen en los vampiros y esto es una realidad. Pero quédate y deja que te envuelva en la historia desconocida que orilló al irlandés Bram Stoker a escribir la más grande obra literaria de todos los tiempos de terror, Drácula. En 1897, Bram Stoker era un hombre atormentado. Contaba con un oscuro pasado. Este pasado jamás lo comentó con alguien fuera de su círculo cercano. Te doy el contexto. Hace años, el cofundador de Microsoft, Paul Allen, también amante de estos temas, compró en una subasta algunos documentos. Estos eran documentos perdidos en el tiempo de escritores random. Aquí, en estos papeles, se topó con escritos hechos por la mano del mismo Bram Stoker. Dicen que al darle lectura, empalideció y al momento pidió que le comunicaran con el sobrino bisnieto de este autor. Él también es escritor y su nombre es Drace Calder Stoker. Estos dos hombres unieron conocimientos y recursos para iniciar una investigación que al final le helaría la piel a todos los amantes de estas obras literarias. En estos documentos se afirma que la novela de Drácula fue presentada como un hecho real y aquel borrador que presentó para que lo imprimieran estuvo muy lejos de ser ficción. En aquel entonces, el editor que aceptó publicar su novela le censuró las primeras 100 páginas de su borrador y su justificación fue lo siguiente. En 1890, Londres atravesaba una época de terror por los crímenes de Whitechapel, aquel nombrado como Jack el Destripador, que para ese entonces estaba suelto y los habitantes de distritos marginados de Londres estaban aterrados. El editor le dijo que si optaban por publicar lo que Bram Stoker había presentado, el pánico se desbordaría y no podrían controlarlo. Por estas razones, si quería verlo en el mercado, tendría que hacerlo como una novela de ficción. La cosa era sencilla. Si él no aceptaba, no habría novela. Así que Stoker no tuvo de otra que aceptar cada punto de la censura y seguir con el procedimiento para poder publicar. Con todas estas alteraciones, la advertencia que el escritor debía dar a conocer cambió por completo y, sin embargo, decidió publicarla, pues algo del mensaje podría quedarse en la mente de sus lectores.
Claro, si estos eran lo suficientemente audaces para saber leer entre líneas. La novela original no se llamaba Drácula, solo era El no muerto. Este era el título que Bram Stoker eligió para la publicación. En los manuscritos originales del borrador pudieron corroborar que el nombre de Drácula no aparece en ningún lado. Él hablaba de un vampiro ancestral, un no muerto en toda la extensión del significado. Lo más espinoso de este asunto es que Bram Stoker aseguró haberse enfrentado a esta oscuridad en carne y vida. Voy a leerte el prefacio original del borrador. Esto es lo que Bram Stoker presentó en la casa de impresión. Estoy bastante convencido de que los eventos aquí descritos realmente tuvieron lugar. Sin embargo, increíbles e incomprensibles pueden parecer a primera vista. Estoy más que convencido de que siempre deben parecer, hasta cierto punto, incomprensibles. Sé que la ciencia avanzará, pero seguirá sin poder explicar estos hechos que yo he presenciado. Todos los personajes que el escritor nos muestra en su novela existieron bajo seudónimos, con el fin de protegerlos, pero sí, fueron reales. Bajo su palabra, Van Helsing, John Carter, Mina, el Dr. Seward, fueron tan reales que asegura que el Dr. Seward no es otro que su hermano. En realidad, su nombre era Dr. William Toroley Stoker. Era un médico cirujano que, para ubicarte un poco, ya sea que solo hayas visto la película, este es el doctor y administrador a cargo del psiquiátrico de nombre El Sanatorio para el Desposeído, el que fue uno de los 3 pretendientes de la bellísima Lucy. El hermano de Bram Stoker también afirmaría a su círculo de amigos haber sido protagonista de los hechos que aquel libro describía y que habrían de presentarse para 1897. Prosigamos con la lectura del manuscrito. Todas las personas que han jugado un papel voluntariamente o sin quererlo en esta extraordinaria historia son conocidas y respetadas en general. Tanto Jonathan Harker como su esposa y el Dr. Seward son mis amigos y lo han sido durante muchos años. Nunca he dudado de que expresaran la verdad. Con esto nos damos cuenta de que no hay vínculo alguno entre Vlad Tepes, el empalador, y el escrito de Bram Stoker, el no muerto. La imagen de Vlad Tepes, como el hijo del dragón, poco tenía que ver con la historia. Sin embargo, se tuvo que utilizar esta imagen para llevar al lector a una zona de confort, pues para 1800 aquel que fue el príncipe de Valaquia ya había muerto desde hace mucho tiempo, y bajo la vista del consumista no sería más que un buen cuento perfectamente documentado, ¿o no? La criatura de la cual habla Stoker en su manuscrito original es tan diferente y tan ajeno a Vlad Tepes que el sobrino de Stoker tuvo que redactar un libro donde después de su indagación explicaría con detalle toda esta historia. El libro recuperaría el título original y agrega el pasado. Lo puedes encontrar como Drácula, el no muerto, por Bram Stoker, y aunque se maneja como una secuela de Drácula, la relación entre ambas historias es casi nula. Grace pudo averiguar que antes de que Stoker escribiera su novela, se trasladó hasta Between, al noreste de Inglaterra, en donde pidió a la biblioteca más antigua de la región que le diera acceso a ciertos documentos. Entre ellos, pidió un libro de nombre El listado de los príncipes de Valaquia y Moldavia. Después de pedir los mapas de Rumania y de Londres, parece ser que se dio cuenta de que había cierta conexión entre ambos países. Todo esto lo anotó entre garabatos en su diario. Otra cosa que llama mucho la atención es que entre esos escritos a la prisa, Bram Stoker señaló una montaña altísima que se encuentra entre los espesores de los bosques de Rumania. Al terminar con este análisis, entregó toda esa documentación a la recepción y ni tardo ni perezoso se dirigió hacia el puerto de Whitby. Ahí
comenzó a interrogar a los guardias costeros sobre la llegada de un barco. Este barco, según él, se llamaba Dimitri y había llegado a esa costa hace unos años atrás. Pero aquí hagamos una pausa para ubicarnos un poco dentro de la novela o de la película, es igual. El Dimitri fue aquel barco que el conde Drácula contrata para llevar cajas de tierra y su ataúd hasta Londres, después de comprar algunas propiedades estratégicas. Estas propiedades se las había vendido el abogado Jonathan Carter, futuro esposo de Mina. Aquí es donde Stoker confirma que efectivamente años atrás había llegado el Dimitri a esa costa y su cargamento, adivina qué fueron, sacos de arena. Pero lo macabro de todo esto no para en los sacos de arena. Los guardias de la costa le comentaron que apenas tocó tierra el barco, salió un enorme perro disparado hacia el cementerio. ¿Recuerdas esta parte de la novela o de la película? Todo esto no es más que la entrada al plato fuerte. Y te recomiendo que te sientes, pues lo que estoy por contarte no es poca cosa. Te dije al comienzo que Bram Stoker era un hombre algo perturbado. Quienes estaban cerca de él aseguraban que una sombra oscurecía hasta sus días más agradables. Cambios de humor, días meditando, noches sin dormir. Quizá digas, hombre, sí, pues es un escritor de terror y de misterio, quizá sea parte de su día a día. Y yo te diré, no, no es para nada así. Desde que nació Stoker, fue un niño delicado de salud. Él estaba en su cama día a día, y así fue hasta rayar la adolescencia. Esto porque según los médicos, Stoker padecía una grave y extraña enfermedad respiratoria. Las altas fiebres y el no poder respirar en muchas ocasiones fueron su casi pase al otro mundo. Al ver que el pequeño Stoker no podía salir de su habitación, los padres de este deciden contratar una niñera que les apoyaría con su asistencia. La idea era que esta niñera le amenizara su enfermedad. Quizá con algo de compañía segura el niño se sentiría mejor. Esta niñera que se acercó a la familia se llamaba Eller Cron. Apenas verla, el núcleo familiar de Stoker confió inmediatamente en ella. Esta adolescente parecía tener un extraño magnetismo en cada miembro de los Stokers. Ellos no dejaban de hablar de lo bien que se sentían cuando ella estaba en casa. Y de su rostro, ¿sí? Hablaban de su rostro. Según ellos, decían que era singularmente bello. Tenía una dulzura casi angelical. Y en resumen, era una joven preciosa. Aparentemente tenía alrededor de unos 15 años. Y pese a su corta edad, cada que Bram tenía un ataque de fiebre o de respiración, esta niñera les obligaba a salir del cuarto a hermanos y a padres por igual. Ellen pedía que le dejaran a solas con el pequeño, para así poder sanarlo. La realidad era que nadie sabía lo que hacía con el pequeño a puerta cerrada, pero llegaron a un punto en el que eso ni importaba, pues seguros estaban que por la mañana, al abrir esas puertas, el pequeño Bram estaría mucho mejor de salud. Tendría energías para levantarse y apetito para desayunar. Eso pasaba una y otra vez, claro, siempre y cuando Ellen estuviera a su cuidado. Por esto mismo, la familia nunca cuestionaba los rituales o cualquier cosa que esta adolescente hiciera en ese cuarto. Eso era lo de menos. Algo que llamaba la atención de todo esto es que era común que en esa casa, cuando Ellen terminaba por las mañanas de cuidar a Bram, esta saliera cubierta de pies a cabeza con una manta que dificultaba verle con claridad el rostro. Los padres ya se habían dado cuenta de que cuando ésta salía con prisa, su rostro ya no era igual que el que conocían. Cuando llegaban los rayos del sol y Bram ya estaba bien de salud, la niñera lucía demacrada, como avejentada. Aquel rostro angelical perdía la belleza y ahora era lo contrario. La edad que dejaba ver su piel era definitivamente muy mayor. Esa mujer no era la misma. Físicamente lucía desgastada, debilitada, enferma, vieja.
Periódicamente, cuando esto pasaba, la niñera se introducía en el bosque y duraban días sin saber de ella. De pronto, y sin aviso, ésta regresaba a tocar las puertas de la casa. Esto fue así por mucho tiempo, pero cuando Bram cumplió los 7 años, pasó algo fuerte. La temperatura estaba sin control y sus pulmones estaban por colapsar. Definitivamente estaba a las puertas de la muerte. Ellen no se encontraba cerca y los padres de Bram movieron cielo y tierra para poder dar con ella. La verdad, corrieron con suerte porque parecía que Ellen sabía que la necesitaba. En esos momentos ella se encontraba a punto de llegar a la casa de los Stokers. Cuando entra, se encuentra al pequeño convulsionando y entre palabras entrecortadas le pide ayuda. Ellen, mirándole fijamente, les ordena a todos que salgan de la habitación y que la dejen a solas con el niño. Así lo hacen, y lo que ocurrió ahí dentro, Bram lo contaría años más tarde. Aquella noche, cuando vio a la muerte cara a cara, Ellen lo tomó entre sus brazos y ella se hizo una herida con sus dientes en la muñeca. Enseguida tomó al pequeño y lo hizo beber de su sangre. Después, le hizo la misma herida a Bram en su pequeña y delicada muñeca, y así estaban bebiendo el uno del otro. Bram contó que lo que ocurrió después fue maravilloso. Él recuperó casi de inmediato la fortaleza que nunca había sentido. Decía experimentar vigor y energía que recorría cada espacio de su cuerpo, al punto de querer estallar en ese momento. Esa misma noche, Ellen, mirando fijamente a Bram, le dijo: Bram, esta fuerza y salud estará contigo siempre que yo esté cerca, pero conforme yo me esté alejando de ti, regresará la enfermedad y la lozanía se perderá gradualmente. Y esto pasará en unos años. Después de eso, Bram logró alcanzar la pubertad y la adultez con tremenda salud física, pues jamás volvió a tener problemas relacionados con su salud. De hecho, su crecimiento muscular era el mismo que el de un atleta de alto nivel. Su fuerza y su velocidad eran de admirarse, y la gente alrededor lo veía con dotes superiores a los de su entorno. Y así pasaron los años, quizá 10 o 15, cuando Bram regresa a la que había sido su casa en la niñez. Ahí se reúne con 2 de sus 7 hermanos. En esa reunión coincide con Matilda y con Thoroley Stoker. Estando juntos, se preguntaron qué había sido de Ellen y comenzaron una búsqueda para encontrarla y agradecer todos los cuidados y atenciones que ella había tenido cuando estos eran apenas unos niños. Después de unos días de estar en el pueblecito de Clontarf, en Inglaterra, preguntando aquí y allá por Ellen Cron, la encuentran. Grande fue su sorpresa cuando se dan cuenta que esta adolescente era exactamente la misma que hace más de 15 años habían dejado atrás. Su rostro y su cuerpo eran el mismo. Incluso Bram llegó a afirmar que su rostro se veía más infantil que como lo llegaba a recordar. Esta historia es mucho más extensa que lo que te voy a contar aquí, pero para resumirte, los hermanos Stokers llegan a averiguar que Ellen Cron es una esclava de un vampiro ancestral que habitaba en una torre por ahí cerca. Ellen era un vástago de esta entidad, y por eso esta entidad la domina como tal. Aparte de todo esto, y en un abrir y cerrar de ojos, se ven envueltos en un conflicto directo con esta abrumante obscuridad de la que era dueña de Ellen, pues aquel vampiro ancestral pone los ojos sobre la esposa del hermano de Bram. Esta mujer fue mordida por el vampiro original y se convierte de igual manera en un no muerto. La historia que cuentan es que después de que se suscitó todo esto, la familia de Stoker se convierte en acérrimos enemigos del vampiro y personalmente Bram intenta acabar con él en varias ocasiones, pero se trataba de una entidad tan poderosa que todo terminó cuando la propia Ellen Cron hace un pacto con su maestro y le dijo que ella nunca había pedido nada,
pero con gusto se entregaba por la eternidad a él si éste dejaba en paz a la familia Stoker, en concreto a Bram. Todo esto que te cuento es tremendamente chocante, desde los acontecimientos que sí se pueden constatar hasta los que no, dan mucho a la imaginación. Y lo curioso es que personalmente yo no encuentro ni entendería el por qué alguien de la moralidad de Bram Stoker tendría que mentir con algo sobre este tema. A fin de cuentas, todo pudo pasar como una simple creación de su imaginación, pero Bram Stoker hasta el último día que respiró aseguró que los vampiros existían. Si hay algo claro sobre este tema es que aquellos que nos ocultan cosas nos las dejan saber como privados negativos. Un privado negativo en psicología es decirte o darte verdades ocultas en humor o en drama. De esta manera, tú al enterarte de acontecimientos que son verdad, inmediatamente el cerebro te alerta que por haberlos visto en alguna comedia o en alguna película o en alguna literatura que ridiculizaba el tema, pues podría ser mentira. Pero ¿tú qué crees? ¿Que todo esto dicho sea un privado negativo para seguir ignorando la existencia de criaturas que escapan a nuestra comprensión? ¿Y también crees que todas las culturas de la humanidad se hayan equivocado en la descripción de un vampiro? Yo espero de corazón que de verdad te haya gustado este tema que a mí me encanta desde que tengo uso de razón. Si te ha gustado, déjame como mensajito un vampirito. Aquí abajo, ya sabes que yo te leo y te contesto en cuanto me doy tiempo de revisar la bandeja. Yo me despido, pero no sin antes recordarte que el misterio también es cultura y que tú y yo nos despedimos solamente para reencontrarnos de nuevo.